Suelen mencionarse dos grandes corrientes filosóficas y políticas que surgen de la modernidad: liberalismo y socialismo. Sin embargo, el engaño de tal afirmación estriba en que se margina claramente otra corriente que puede considerarse, con muchos matices, eso sí, una síntesis de ambas. De esa manera, el sociólogo Christian Ferrer considera en realidad que son tres las grandes filosofías emancipatorias modernas: liberalismo, marxismo y anarquismo. Particularmente considero que son muchas las diferencias que separan anarquismo de marxismo, mientras que de las ideas liberales resultaba inadmisible que pudieran separarse la libertad política y la justicia económica. Por todo ello, para mí, y lo diré siempre bien alto, con todas las dificultades para luego llevar a la práctica esta filosofía, el anarquismo contiene la concepción de la libertad más compleja que surge de la modernidad. Es cierto que las ideas libertarias, proudhonianas o bakuninistas nacen, o al menos se desarrollan, dentro de ese gran movimiento socialista que fue la Asociación Internacional de Trabajadores. Pero pensamos que el anarquismo irá mucho más allá, y de ahí la temprana ruptura, por diversos motivos, con la corriente marxista. Por incompatibilidad entre medios y fines, por hacer la doctrina de Marx demasiado hincapié en la liberación obrera, pero también por la fe que tenía el anarquismo en la autonomía individual, así como en el criterio y en la responsabilidad personales. A principios de la década de los 90 del siglo XX, tras la caída de la Unión Soviética y en general del fracaso del comunismo originado en Marx, Francis Fukuyama proclamó entusiasta el fin de la historia y de las ideologías, que era otra manera de decir que el liberalismo se había proclamado triunfador a nivel universal. El fracaso del sistema soviético, con sus desmanes hacia las personas y el medio ambiente en nombre de un futuro halagüeño que nunca llegó, empujó de manera maniquea a creer que la economía liberal sería el único orden posible, y ello a pesar de sus excesos y de los numerosos excluidos de un bienestar mínimo. El supuesto fracaso de las ideologías hizo cuestionar los tradicionales conceptos de derecha e izquierda, algo que con el tiempo solo se ha exacerbado, especialmente por la sumisión de la segunda a propósitos electoralistas y gestiones estatales. La idea de progreso, normalmente cuestionada por los sácratas, que nunca sucumbieron a doctrinas históricas finalistas, se mantuvo en el imaginario popular gracias al supuesto triunfo del sistema liberal, mientras que el individualismo parece ir inevitablemente asociado a la modernidad, aunque, eso sí, desprendido del carácter subversivo e irreductible más propio del anarquismo. En cualquier caso, hoy, más de 3 décadas después de aquella aseveración simplista de Fukuyama, es posible que no merezca demasiado análisis, demasiado recorrido intelectual, pero para el caso que nos ocupa nos detendremos brevemente en ella. En primer lugar, como ocurre también en el caso del anarquismo, no es posible trazar unos límites precisos en el caso del liberalismo, por lo que habría que hablar de liberalismos en plural, con rasgos, incluso, yo creo que con mayor énfasis que en el caso del anarquismo, rasgos contradictorios entre ellos. Por otra parte, hablar de ideas con pretensiones universales, esto es muy interesante, ocasiona no pocos problemas, ya que existen condicionantes culturales locales con mucho peso. De hecho, esa universalización liberal se identifica no pocas veces con la globalización capitalista, con el llamado libre mercado, con todo lo que tiene eso de falacia, pero lo dejaremos eso para otro momento, y con la propiedad privada. Se identifica con esos rasgos mucho más que con una globalización de la solidaridad y con una fraternidad universal que cualquier verdadero anarquista abraza sin dudarlo. No obstante, para ser justos, no identificaremos de manera simplista liberalismo con capitalismo en esta confrontación ideológica y moral con el anarquismo. Dejaremos claro en cualquier caso que hay que hablar de liberalismos y anarquismos en plural, aunque es muy posible que las ideas libertarias tengan más rasgos que las unan, especialmente en su condición irreductible sobre la negación de cualquier forma de dominación, lo cual les confiere una fortaleza moral innegable. Al hablar de anarquismo e ideas libertarias, nos referimos en todo momento a propuestas emancipadoras, opuestas a toda forma de dominación, y no solo del Estado, así como de explotación económica. Precisamente la acaparación en los últimos años del término libertario e incluso anarquismo para designar lo que no son más que corrientes liberales radicales que propugnan un capitalismo sin límites políticos, al menos en la teoría, no invita más que a la confusión. Por otra parte, proliferan ciertas perezosas traducciones al castellano, mediáticas y editoriales, del término inglés libertarian por libertario, pero no entraremos en ese juego y nos mantendremos fieles a una nítida concepción semántica de amplia raigambre histórica.
Se atribuye a Sebastian Faure el haber acuñado el término libertario, como sinónimo de anarquista, ya que en 1895 creó la publicación Le Libertaire. Sin embargo, tal como precisó George Woodcock, el haber sido usado por Joseph de Jacques ya en 1858 en otra publicación anarquista indica que es bastante anterior. Otra cuestión en la que el anarquismo está en desventaja, especialmente en comparación con el liberalismo, está en su mala prensa. De esa manera, si alguien se proclama anarquista, pues enseguida se observa cómo algunas personas tuercen el morro y obliga a esforzadas explicaciones. Mientras que si alguien dice que es liberal, incluso aceptando la polisemia del término, normalmente se le considera una persona abierta y tolerante. Curiosamente, el término liberal se dice que nació en España hace cosa de 2 siglos para dar forma a cierto partido o movimiento político. Y yo creo que puede ser ese el punto de partida para establecer nitidez en los contornos de unas ideas que deseaban otorgar a los individuos oportunidades para llevar a cabo sus específicos proyectos de vida al margen de toda opresión externa. Expresado de esa manera, es muy posible que las simpatías hacia el liberalismo, como puede ser mi caso, lo digo ahora que no me oye nadie, pues resulta lógico que estén mucho más extendidas de lo que se acostumbra. No obstante, insistiremos mucho en ello, las ideas y variantes del liberalismo han sufrido notables cambios a lo largo de la historia, muchísimos más que lo que nos quieren hacer creer supuestos propugnadores del liberalismo, especialmente en este país, que se muestran pertinaces y grotescos en su defensa de ciertas concepciones que por otra parte no son nada originales y beben un poco de la tradición. De esta manera, con muchísimos matices, puede hablarse de un liberalismo clásico, de un liberalismo de corte social o progresista, o, con más vigencia en los últimos años, del llamado neoliberalismo. El liberalismo clásico hizo hincapié en la libertad individual, en las garantías constitucionales y en un Estado limitado que garantizara el orden y defendiera la propiedad privada. En cambio, el liberalismo social o socioliberalismo, nacido a finales del siglo XIX y principios del XX, se esforzó en el desarrollo individual y en atender a la sociedad como espacio de convivencia. Hay quien sostiene que de esta corriente surge el llamado estado de bienestar, desarrollo más bien convulso e inestable a lo largo del siglo XX, aunque esto daría lugar a otro debate. Por último, con poco o nada en común con alguna inquietud social, nace en la segunda mitad del siglo XX el neoliberalismo, que confía de manera exacerbada en la libre iniciativa, la propiedad privada y los mercados, lo cual no dejan de ser rasgos que ocultan los manejos de las élites políticas y económicas. Hay que recordar otro asunto que también lleva a la confusión, y es que el término liberal tiene connotaciones diferentes e incluso contradictorias según la tradición del país donde nos encontremos. De esa manera, en el mundo anglosajón está más vinculado a una actitud progresista, mientras que en la Europa continental es más propio de la derecha e incluso es visto como enemigo de los intereses de la clase trabajadora. Si de nuevo hablamos de traducciones poco rigurosas, obras escritas en inglés que usan el término liberal y simplemente es traducido al castellano de esa misma manera, sin explicación alguna, pues sume al lector en la perplejidad al vincularlo con el sentido continental, desprovisto de cualquier connotación social. Efectivamente, la ubicuidad del liberalismo invita no pocas veces a la perplejidad y la distorsión finales, que es algo que muchos liberales, especialmente en este país, defienden y ocultan de manera muy interesada, de manera pertinaz y muy grotesca, defienden que su concepción liberal es la única y verdadera. Respecto al anarquismo, durante casi un siglo tuvo una vitalidad notable. En España hubo un movimiento tremendamente poderoso que tuvo el culmen de la Revolución Española de 1976 y, desgraciadamente, tuvo su fin tras el triunfo de la reacción. A pesar de que durante casi 3 décadas, hasta el evento de mayo del 68, tuvo solo una presencia residual en las luchas sociales, es posible reivindicar el rico corpus teórico que se mantuvo vivo e innovador en ciertos autores y colectivos. Para mí el anarquismo tiene un componente liberal innegable, que puede remontarse al viejo Bakunin, el cual trató de conciliar de modo entusiasta, otorgando cierta confianza a una armonía natural, individualismo y socialismo. Por supuesto, no siempre en el anarquismo posterior se ha aceptado fácilmente esa conciliación entre dos polos tantas veces antitéticos. Valga como ejemplo la pasión que suscita un autor individualista como Max Stirner, pero al mismo tiempo no pocas veces también rechazo en el mundo libertario. En el otro polo podemos encontrar al bueno de Kropotkin y sus encomiables propuestas comunitarias que, en ningún caso, pueden ser vistas como un dogma para cualquier amante de la libertad individual.
Como se ha señalado en ocasiones, y temiendo ser algo simplistas, existe un anarquismo de tendencia comunitaria de base obrera y otro individualista, más propio del mundo anglosajón en origen, aunque con influencia en países europeos continentales, con más carácter intelectual y artístico. Del mismo modo, se ha querido ver el primero como marcadamente solidario, mientras que el segundo caería a veces en el elitismo al no confiar demasiado en la acción de las masas. Particularmente, pensamos que dicha división no es tan estricta, ya que los sácratas, de cualquier tendencia, confiaron siempre en la rebeldía personal y en el libre pensamiento, mientras criticaron siempre la vulgaridad del rebaño. A pesar de ello, creemos que gracias a su fortaleza moral, trató siempre de sortear el caer en alguna suerte de aristocracia individual para tratar de que el conjunto de la sociedad buscara sus propias vías de liberación. El anarquismo, en cualquier caso, ha sido la filosofía para mí que más ha defendido con fuerza la libertad individual, pero entendida con su componente social y solidario, ya que la libertad de unos se complementa con la libertad de otros. Si se nos permite parafrasear de nuevo a un reivindicable Bakunin. Dentro de esta compleja filosofía de la libertad, nos encontramos con su concepción negativa, más propia del liberalismo, que consiste en un espacio de no interferencia para los asuntos del individuo, pero con la necesidad libertaria de completarla con una visión positiva, en toda su amplitud a nivel social y político y sobre todo moral. Y es aquí, yo creo, donde se abre definitivamente un abismo entre anarquismo y liberalismo. No obstante, sí creo posible emparentar algo las filosofías liberal y libertaria. A pesar de ello, nos adelantaremos a algunas críticas pertinaces y algo simplistas y negaremos cualquier asomo de ingenuidad a la hora de concebir algún tipo de evolución antropológica optimista que lleve de nuestras sociedades liberales actuales hacia una futura sociedad libertaria. No, amiguetes, son necesarias profundas transformaciones en las estructuras sociales y políticas. Unas estructuras actuales precisamente sobre las que se cimentan las sociedades liberales. Hasta muy pronto.